Así que bienvenidos amigos y familia. Morar relación permanente, segunda parte. He tenido realmente ansioso por muchas ganas de hacer este segmento de este video en particular, porque es uno en el que siento que puedo ser más transparente. Y este es un entrenamiento que es para líderes, ¿de acuerdo? El material que se comparte aquí siempre está en un nivel de introducción al cristianismo. Verás, entre más avances, a los que más tienen se les exigirá más. Cuanto más nos adentramos en la verdad, mayor es la responsabilidad y la expectativa en el reino de Dios. Por eso que, cuando los líderes fallan en el reino de Dios, es como un Boeing 747 volteándose y golpeando el suelo. Es algo realmente feo y no queremos experimentar eso. No queremos que eso le suceda a nadie. Pero este video de entrenamiento nos ayudará a reconocer algunas de las cosas, creo, en el nivel más básico, en el nivel de entrada, que pueden llegar a ser un problema. Y cuando hablamos de división, hablamos de esa palabra, que no es solo alegar en la iglesia, alegamos con la gente en la iglesia. No nos llevamos bien con la gente en la iglesia. A veces eso está bien. Pablo no habla de eso. Dichostia, que es la palabra griega para división, que se utiliza en Gálatas 5:20 y Primera de Corintios 3:3. Y sé que esto es una importante revisión aquí en Romanos 16, se refiere a las personas que traen tal división en la iglesia. Es sediciosa, ¿de acuerdo? Desafía la autoridad establecida. Daña gravemente las relaciones personales. Te aseguro que cuando la gente está tan quebrantada, al punto de quejarse división en la iglesia, y entonces la gente causó esa división, que no se arrepiente. Si la gente correcta ora para que Dios lo corrija, Dios actuará. Y eso es parte de lo que vamos a aprender, porque hay una forma correcta e incorrecta de lidiar con la cuestión de la división. Pero no solo hablamos de discusiones simples, ¿de acuerdo? Vamos a tener que dejarlos ir, ¿de acuerdo? Parte de nuestro llamado es amarnos en Cristo como Jesús lo demostró, Pedro dijo cosas ofensivas cuando no tenía ni idea de qué hablaba con Jesús. Jesús lo escuchó y amó a Pedro a pesar de todo. Se necesita más de eso en la iglesia para confrontar la división, pero cuando llegue el momento, debes poder manejarlo. Segundo punto a destacar, este tipo de división viene no solo con el costo para quienes la hacen y quienes la sufren, sino que siempre se une a la parcialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay favoritismo, y por eso usamos la escritura primera de Timoteo capítulo 5, donde Pablo le habla a Timoteo sobre el favoritismo y él dice, cuando aplicas las normas de lo que estoy hablando, acaba de hablar con Timoteo sobre las reglas para los ancianos. En el liderazgo dice, aplícalas sin favoritismo, ¿de acuerdo? Esta división sediciosa, cuando entra en la iglesia, tiene parcialidad. Divide a la gente, verás que la gente habla a sus espaldas. A veces suena muy inteligente, a veces suena bien como, necesitaba saber eso acerca de esa persona, pero no es así. En realidad es aplastar a la gente para ya sea establecer una agenda o algún tipo de regla autoridad falsa. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado en estos videos, hay dos tipos de autoridad. Hay autoridad verdadera que viene de Dios, y la falsa. La falsa siempre es así, es de arriba hacia abajo. Aplasta y controla a la gente con el propósito de establecerse y mantenerse, especialmente en la iglesia moderna. Especialmente cuando se trata de a los pastores que se sienten más cómodos o prefieren familias de clase media y casas de clase media en los suburbios en lugar de servir al reino de Dios. Sí, lo dije, pero la verdadera autoridad cultiva a la gente. ¿Correcto? Cultiva a la gente. Quizá esto te lastime como líder, pero te lo debo compartir. Tendrás grandes respuestas también conforme veas a la gente crecer. Es una experiencia asombrosa en la que podemos participar. Pero recuerde y sube que eso es así que es muy importante involucrarse en este proceso de reconocer la división, no ser parciales como líderes, ¿de acuerdo? Para que podamos avanzar y crear el tipo de atmósfera donde el reino avanza. Eso es a lo que apuntamos ahora. Tras casi 40 años de ministerio, ¿quién era yo cuando sucedieron estas cosas? Ya sea pastor, líder, anciano en una junta o a cargo de algún ministerio, he lidiado con líderes que trajeron división en la iglesia. Este tipo de dichostasia no es cosas pequeñas. Dividían a la gente, causando bandos en la iglesia, y se veía que iba hacia algo tan feo como una división de la iglesia. Estoy aquí para decirte que una división de la iglesia nunca es de Dios,
¿de acuerdo? A pesar de lo que digan, no es como debemos actuar. No es la forma de manifestarnos y dar testimonio al mundo, ¿de acuerdo? Pero en las 5 o 6 veces que lo he hecho, he notado un par de cosas. Primero, ha sido doloroso y muy estresante para mí, que aterrador. El segundo aspecto es cuando un líder o alguien en la iglesia cree que causar esa división está bien. Están espiritualmente engañados. Y es demoníaco. Y es difícil que se arrepientan y reciban lo que Dios quiere hacer para la corrección. ¿De acuerdo? Usualmente no lo hacen. En todos los casos que lo he experimentado, no lo han hecho. Hoy. Entonces, Dios usualmente hace es traer una acción correctiva. Pero eso no debe impedirte involucrarte en el proceso de hablar con alguien bajo las directrices de Mateo 18. Vamos a hablar de eso al final de esta sección. ¿Cómo hacerlo? Pero la gente que es divisiva, notarás, cultivan la división. Tienen división en sus ministerios. Se reúnen con gente a su alrededor que son divisivos. Y a menudo estas personas están muy heridas. Y ahí están en su roth. El Espíritu Santo no ha podido entrar y sanar hasta el punto en que la reacción a la ofensa percibida u ofensa real no es de Dios, es exagerada. Así que 40 años de ministerio me han enseñado eso, pero aún debemos tratar de cultivar una atmósfera, y de eso se trata. Lo primero de lo que vamos a hablar, lo que quiero compartir, es la primera vez que establecí una agencia sin fines de lucro. Escribí la subvención federal, conseguimos mucho dinero, y dirigimos una agencia por 3 años, contratamos trabajadores sociales. Entonces, lo logré. Why? Luego hice una de las cosas más estúpidas, ¿vale? Contraté a mis mejores amigos de otras agencias, y causé división. Y los traje a mi organización. ¿Qué tan bien crees que funcionó? No, en 6 meses, a todos los que había traído, que se suponía que eran mis amigos, se habían ido, y las relaciones estaban destruidas. Así se ve la arbitrariedad. No lo hacemos como líderes, para evitar alinearnos con personas que refuercen nuestra manera de pensar, que no siempre es de Dios. Vamos al Espíritu. ¿Vale? Es crucial cultivar una vida y una relación de oración con Dios, buscándolo siempre, trayendo todo a la mesa, para mantener esa atmósfera de liderazgo y pureza, aunque nunca estamos completamente libres de errores. Nunca seremos puros, así que ahora vamos a entrar en una sección sobre signets en las que caen los líderes y que se convertirán en alguna forma de división a nivel de dichostasia o algo peor. Hablemos de eso. Así que la primera trampa que tiende a causar problemas a los líderes es el tema de la inmadurez espiritual. Ahora puede suceder de un par de maneras. La forma más obvia es cuando un nuevo convertido llega al reino de Dios. Seguimos siendo casi iguales a cuando nos hicimos cristianos. Hemos aprendido a vivir e interrelacionarnos como en el mundo. Y evaluamos eso y nos relacionamos con la gente según los estándares del mundo, que básicamente significa, ¿qué puedes hacer por mí? El cristianismo revierte todo eso. La Biblia nos dice en Romanos 12 que debemos considerar a los demás más importantes que nosotros. Es una inversión de roles. Pero cuando venimos a Cristo por primera vez, muchos de nosotros somos todavía el viejo yo, aprendiendo a trabajar en el espíritu para cambiar cómo interactuamos con los demás. Por eso Jesús pudo hacer la notable declaración en el capítulo 13 de Juan y dijo, ellos sabrán que son mis discípulos, por cómo se tratan los unos a los otros. Sabía que el Espíritu Santo en nosotros cambia cómo interactuamos los unos con los otros. Pero los cristianos inmaduros no lo saben. Así que los cristianos inmaduros y los que no han crecido tienden a relacionarse como antes de Cristo. Si perciben las cosas desde la carne, no han desarrollado tolerancia ni un corazón de servicio, de manera que les permita llevar las cargas de otros. Así son las cosas. Sin embargo, algunos de nosotros podemos estar en el cuerpo de Cristo por mucho tiempo, y por una razón u otra, tal vez por una herida profunda, o simplemente no aplicamos algo que necesitábamos. No crecimos en un área donde Dios quería que nos fuéramos espiritualmente. El problema es que con la gente que es espiritualmente inmadura, se relacionan los unos a los otros, por medio de la ofensa. Son relaciones egocéntricas,
Y cuando alguien no cumple nuestras expectativas de lo que esperamos de ellos, normalmente nos sentimos heridos. Entonces empezamos a reaccionar en que es divisir otros, y puede extenderse a la división con otras personas. Por eso, una trampa común de los líderes es poner a las personas en autoridad sin conocerlas bien, porque ven los dones que están necesitando en la iglesia, pero no comprenden a la persona. Es por eso que, de la carta a Timoteo, Pablo dice no, impongas las manos rápidamente sobre las personas, y así no participes en sus pecados. Lo que Pablo está diciendo es, no establezcas a alguien en el ministerio, porque si lo haces antes de conocerlos, en realidad puedes participar en algo que todavía es caótico, y sin sanar en sus vidas. Así que, esa es una manera muy crucial de entender una trampa particular, que nos puede atrapar como líderes de algo. ¿Qué es Simply Morph? Inmadurez Sport. Ahora, veamos la segunda trampa, que tiende a atraparnos. Quiero hablar sobre la segunda trampa de los líderes, porque es la más personal con la que me puedo identificar, ya que tiendo a ser un pacificador. Deseo que la gente tenga una buena experiencia. Cuando está quebrantada, lo siento profundamente como consejero, así que trato y hago todo lo que pueda. Problema. A veces se confunde con mi necesidad natural de ser afirmado. Recuerda, y mi necesidad natural de evitar conflictos, que en realidad es also que estoy evitando algo por un miedo malsano. Cuando se trata de lidiar con la división, porque el tipo de división de la que estamos hablando es a menudo así que necesitamos como líderes elevarnos por encima de ello. Tenemos que tener gente a quien buscar para consejo y orar por ello, para tratarlo cuando sea necesario. Porque en su mayor parte, la mayoría de los pastores son personas bastante gentiles, que poseen dones como la administración, music y tober, y no están predispuestos a lidiar con el conflicto de una manera muy directa. Por lo general es un conjunto de habilidades diferentes que puede hacer eso, pero el hecho de que no tengamos esas habilidades, o de que haya personas cercanas a nosotros que tengan una capacidad natural para enfrentarse a algo así, no significa que no debamos salir y enfrentarnos o intentar contener algo que se está descontrolando. Cuando se trata de divisiones, en la iglesia todos, necesitamos actuar para proteger la integridad de la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios. Misión crítica para ustedes como líderes, estar siempre sensibles a eso. Siempre tener su espiritual encendido, porque el enemigo siempre está buscando coopción, dentro de las relaciones de las personas en la iglesia. Porque si él puede hacer eso, la iglesia nunca llegará a ser de la gente es ministrador, en el poder del Espíritu Santo. La gente de afuera, mirando hacia adentro, verán que la iglesia no es diferente del resto del mundo, y no querrán tener nada que ver con ella. Tenemos que crear una atmósfera para que haya una seguridad sobrenatural, que se fije en nuestros para que la gente sepa que hay un Dios que protege lo que está pasando y que la gente está protegida personalmente. La trampa número 2 es la falla de no reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 16 nos dice que cuando la gente trae el tipo de división que se enumera como dichostasia, no debemos tener nada que ver. Ok, vamos a hablar de cómo hacer eso al final de esta sección. Cuando empecemos usando Mateo 18 como nuestro texto bíblico, de cómo acercarnos a algo que es divisivo, pero no nos quedemos de brazos cruzados porque la enfermedad, si no haces nada y no la tratas, acabará extendiéndose. Así que quiero hablar de la división y el beneficio personal, porque esta es una de las mayores trampas para los líderes. La ganancia personal puede ser algo tan simple como que queremos mantener un prestigio, y cuando eso se ve amenazado, traemos la división para protegerlo. No queremos ser ese disaster, lo que sucede en esta arena de ganancia personal. No
a repartir posiciones de autoridad, responsabilidad, en nuestros ministerios, y en lugar de dárselas a quienes el Espíritu Santo sabe que son las mejores personas para esas posiciones, seleccionamos personas que están de acuerdo con nosotros, y que en realidad pueden mantener esto que valoramos, más que la voluntad de Dios para nuestra vida, algo de beneficio personal. Evita hacer eso. Los ministerios más seguros y más buscan el consejo del Espíritu Santo al momento de establecer y hacer nombramientos para ciertas posiciones ministeriales, para que los dones del Espíritu Santo y las habilidades y ministerios se distribuyan equitativamente en el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia, sí, la más sana. Otra forma en que el beneficio personal nos domina. Podemos buscar algo, afín, con alguien, tan apasionadamente, que en lugar de esperar a que el tiempo de Dios nos permita acceder a esa persona, Dios puede en realidad ni siquiera querer que tengamos acceso a una persona en particular, porque quiere que crezcamos en el contexto de llegar a conocerlo mejor. Puede que presionemos, puede que nos abramos paso a empujones para intentar ganar algo, y en el proceso, por eso causa división. Buscamos personalidades humanas sobre la voluntad de Dios como líderes o como cristianos. Ya hemos comenzado el proceso, división. Ya hemos ido por el camino de la iglesia de Primera de Corintios, que está elevando a Pedro, Pablo y Apolos sobre Jesús mismo. No queremos hacer eso. Así que cuando se trata de ganancia personal, siempre queremos estar en control. Siempre queremos tenernos en una posición de humildad con el Espíritu Santo, para que podamos escuchar del Espíritu Santo las prioridades correctas de nuestra vida, y nunca queremos buscar el ministerio, intentar obtener ganancia personal, o distribuir dentro del ministerio. Puede parecer favoritismo personal, y una vez que está en su lugar, y es como una cirugía para remover un cáncer del cerebro. Es muy difícil de quitar una vez que se establece. Ahora vamos a hablar de algo mucho más pues, que es la maravillosa naturaleza del radar espiritual que Dios nos da, para que podamos percibir cuando algo está mal, especialmente en lo que respecta a la división. Quiero leer un fragmento de Primera de Juan 2:19-20, para explicar lo que significa con respecto a la división. Te bendecirá y te hará saber que Dios te ha dado poder para reconocer este problema en la iglesia. Te animará. Primera de Juan 2:19-20 dice así: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si lo fueran, habrían permanecido con nosotros. Ahí está tu permanencia relacional, ¿de acuerdo? Pero su partida dejó claro que no todos son de nosotros. Ustedes tienen una unción del Santo y conocen la verdad. No os he escrito como si carecieran del conocimiento de la verdad, sino porque la tenéis y porque ninguna mentira proviene de la verdad. Así que en unos 40 años de ministerio he notado lo siguiente: cuando hay una cuestión de división en la iglesia, a menudo va acompañada de un espíritu de confusión. Esa confusión se manifiesta en lo que es la verdad. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Y la iglesia, con el tiempo, invoca que la división desciende en una espiral de caos y mayor confusión. Dios no nos ha dado un espíritu de confusión, como se menciona en el capítulo 14 de Corintios. Por lo tanto, cuando sentimos confusión, sabemos que el poder detrás de ella proviene del reino de las tinieblas. A menudo, con la división, las personas están polarizadas y no comprenden lo que es correcto, porque hay una poderosa fuerza demoníaca detrás de ello. Por eso es crucial el principio del radar espiritual y tomar los pasos correctos para remediar la situación. Lo que Juan menciona en el segundo capítulo de Primera de Juan es lo siguiente: las personas que han abandonado la iglesia, de acuerdo, en realidad, no estaban con ellos. Y por conclusión, se refiere a que no hay koinonia con estas personas, ¿de acuerdo? Basa a las personas a las que les habla que han estado en el extremo receptor de algo divisivo. Porque cuando la gente deja la iglesia,
es doloroso y es divisivo. Les dice lo siguiente: Earth, que tú tienes una unción del Santo. ¿Qué es eso? ¿No es interesante lo que él dice? En el capítulo 14a de Juan, Jesús nos dice exactamente lo que es eso. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu? Di, ¿verdad? Y así tienes la introducción de lo que llamamos el radar espiritual. Cuando nos convertimos en cristianos y recibimos al Espíritu Santo, y abrazamos al Espíritu Santo, y permitimos que la semilla del Espíritu Santo trabaje entre nosotros. Tenemos un radar espiritual, que cuando algo que no es verdad viene a nuestra presencia, sentimos que algo no va bien. Quiero bendecirlos ahora. Si han sentido que algo es mal con alguien, puede ser en el trabajo, en la iglesia, con un familiar o algo parecido. Lo más probable es que tu radar espiritual se haya activado porque realmente, hey, algo mal. Father dice, horas que causan división con sus fieles. No, a menudo se retractan. En lugar de eso hacen lo contrario y se vuelven más agresivos. La división, siendo empoderada demoníacamente, intenta acallar el discernimiento espiritual y utiliza términos muy sofisticados para intentar acallar el ministerio del Espíritu Santo, que está intentando traer luz y verdad a la situación. Satanás es un manipulador de primer nivel, y lo es también una situación. Bostren, puedes imaginar que una de las razones por las cuales fomentamos establecer el ministerio de intercesión y guerra espiritual es para promover la paz. ¿De acuerdo? Una de las cosas importantes que les pedimos a nuestros grupos del ministerio Intercesión y Guerra Espiritual es orar siempre por la congregación, orar por los pastores y bendecirlos, orar por el liderazgo, bendecir sus matrimonios, bendecir las relaciones, y establecer un muro de fuego alrededor de la iglesia, para que no pueda ser penetrada por los del enemigo. Why? Es en establecer ese grupo de intercesión madura en el que realmente se puede poner un nivel de protección alrededor de su ministerio, que francamente la mayoría no lo hace. Sin embargo, quiero hablar unos minutos sobre qué hacer en un proceso de división, porque según nuestro papel en la iglesia, hay diferentes maneras de manejarlo. Concluyamos con Mateo 18 y cómo aplicarlo para bendecir y no empeorar una situación difícil. En Mateo 18 hay un pasaje entre los versículos 15 a 19 que se usa como guía para tratar problemas en la iglesia que necesitan ser resueltos, que requieren de la intervención de la líder o de la intervención de aquellos que están en autoridad para resolver un problema. Pero quiero, en lugar de centrarme en una exégesis griega de la Escritura, quiero hablar de la práctica y por qué Jesús lo diseñó así. No habrá en Mateo capítulo 18, comenzando con el versículo 15, que lo que Jesús dice es, él dice, si un hermano peca contra ti. El cuadro que Jesús está retratando aquí es alguien que conocemos, con quien estamos asociados. Probablemente tenemos una relación íntima, al menos a nivel de amistad. Why? El asunto fensa entre en el nivel más restaurador. Jesús dice, tenemos que hacer, y nunca lo hacemos. He sido consejero por 30 años. Tengo 2 cerdos. En consejería, uno de un seminario y otro de una institución secular. Y debo decirte, he tenido cientos de personas en la sala de consejería y en las sesiones, y generalmente, cuando alguien los ofende, no lo enfrentan, crece y se empeora. Pero Jesús nos dice que lo que tenemos que hacer cuando hay un problema es ir a la persona y lo tratamos, lo señalamos, y hay una manera particular en que queremos señalarlo. ¿Qué acabo? Quiero leer esto. Creo que si no añadimos esto, seríamos negligentes. En realidad, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en cualquier delito, pecados y hay una ofensa, ¿verdad? Ustedes que son espirituales, no significa que estéis por encima de ellos. Significa que tienes entendimiento. El radar espiritual lo ha identificado. Esa es la deducción aquí. Restauren al tal en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que no seas tentado. Fíjate en el siguiente versículo en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevan las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo.
cuando restauramos a la gente. La meta es llevar la carga ligera que Jesús llevó en la cruz. Las ofensas para que la restauración pueda tener lugar. Y cuando respetamos las Escrituras y tratamos esto personalmente, uno a uno, hay muchos beneficios. Primero se aborda antes de que se extienda entre las personas y sea un problema mayor. Pero también mantiene el asunto privado. Y la gente no sale lastimada por cosas expuestas, que no necesitan serlo. Aquí está una de las verdades espirituales de una acción correctiva de Dios. Es decir, por favores que necesitan responder a una corrección no lo hacen. No se arrepienten. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que elevar Él hasta que el asunto sea expuesto. De una manera que a una restauración o la resurrección de la situación, para que se pueda poner remedio. Porque francamente, no somos tan buenos respondiendo a la gente que intenta corregirnos, incluido yo mismo. El segundo nivel es si alguien no responde. Es ir con otra persona y resolverlo de nuevo. En Centinelas para Cristo, cuando se ha dado la situación, no recuerdo que, por lo menos, en los últimos 6 años, hayamos tenido que ir con 2 personas y hablar con alguien que cometió un error potencial. Algo que debíamos hablar siempre ha sido entre esa persona y yo, uno a uno, sin necesidad de involucrar a más personas. Y lo bueno de esto es que evita que se dañen otras relaciones y que se humille a la persona con la que estás hablando. ¿Quién quiere ser humillado? Porque eso no es bueno. Queremos evitarlo a toda costa. Pero en el caso de que la persona no responda, Jesús nos dice qué hacer. Toma a otra persona. Se supone que sea una persona en la que podemos confiar. El tercer nivel es si a eso no es responde. Bien, particularmente en el tema de la división, que lo sepa la Iglesia. Mencioné al principio de este entrenamiento y 40 años de ministerio que hubo 5 o 6 veces en las que traté algo desde una posición de liderazgo que involucraba a otro líder. Y porque el líder no se arrepintió, terminó en una acción correctiva. Implementado por la Iglesia. Desearía que no fuera así, pero simplemente parece que estas cosas suceden así. Entonces, la instrucción en la Escritura es ir a alguien y resolver el problema. Ahora, puede que no sea parte de una asamblea. Y lo que pasa muchas veces con la gente es que dejan una iglesia y hay sentimientos heridos y la gente dice cosas sobre la situación que no son exactas y se crea ofensa. Bien, en esa situación, te animaría a hacer lo siguiente. Tú, con all individuo, y traten de remediar la situación. Y recuerden, no desacreditarse unos a otros para preservar el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Porque tú ya no eres parte de esa asamblea y ellos son parte de esa congregación. Deja que el liderazgo pase al siguiente nivel. Una vez que te has retirado de una asamblea, es mi opinión que la autoridad, en cuanto a lo que la Escritura está hablando aquí, entonces toma un tipo diferente de formato, donde no tienes que tratar de ir con 2 personas a la congregación que has dejado, ir con un grupo de personas y tratar de forzar una asamblea que has dejado, a tratar con alguien que todavía está en esa asamblea. Si eres un líder en una congregación y el asunto está dentro de tu congregación, entonces es una sencilla de eventos que escala por la cadena de autoridad, siempre, con la meta de tratar de promover la restauración. El fuego de Dios, Quiz Corre, es muy reconfortante. ¿De acuerdo? Regenera, resucita a la gente porque Dios está en el negocio de restaurar, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de la iglesia, Él puede restaurar lo que el enemigo ha traído, a través del proceso de división. Pero, nosotros como líderes, en exterior, tenemos que honrar el proceso que Dios nos ha dado, porque el proceso que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras, en verdadera protección, que si los honramos y mantenemos su integridad y practicamos por ellos. Mira lo que Jesús dice al final de esa sección en Mateo 19, que hay un acuerdo sobre la situación a la mano, y es establecido. Mateo del 15 al 19 es todo eso. Sobre la ofensa, en iglesia. Aunque no lo pensamos, es una escritura de texto para hablar de si estamos de acuerdo en 2 cosas que Dios tiene que hacer. Podríamos inferir eso de esa escritura, pero no es el significado principal de esa escritura,
Esa escritura nos dice que cuando tratamos con algo y nos ponemos de acuerdo, la sabiduría del Espíritu Santo que Dios puede establezca el repsecocto en el nombre de Jesús. Así que, amado, has terminado las 8 sesiones del programa del Ministerio Intercesión y Guerra Espiritual. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo mientras asimilas estos conceptos y sé que tu ministerio de natación será distinto al de los demás, pero si sigues los principios fundamentales de un ministerio seguro para el cuerpo de Cristo. Estos entrenamientos en video serán de gran ayuda y te mantendrán alejado de problemas, conflictos o distracciones innecesarias. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Joe P. Greer de Centinelas por Cristo.